Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros, donde te invitamos a sumergirte en las páginas de los grandes clásicos de la literatura. En esta ocasión, les traemos una de las obras más intrigantes de Benito Pérez Galdós, La sombra. Esta novela, escrita por Galdós, no solo es una muestra del gran talento narrativo del autor, sino también una obra cargada de misterio y reflexión sobre el destino, la obsesión y la naturaleza humana. A través de las páginas de La sombra, nos encontramos con un protagonista atrapado por su propia mente y las consecuencias de sus decisiones, mientras trata de desentrañar la verdad detrás de una presencia misteriosa. Capítulo 1. La sombra se deja ver. La novela inicia con una calma tensa que envuelve a la vida cotidiana de nuestro protagonista. Vive una existencia en la que la rutina es su refugio y el orden de sus días parece proporcionar una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, esa tranquilidad se ve alterada por una presencia desconocida y extraña que se comienza a infiltrar en sus pensamientos. Una sombra, esa figura esquiva e inmaterial, empieza a asomar en su vida, y, aunque al principio trata de ignorarla, pronto se convierte en el foco de su preocupación. El narrador presenta a este personaje principal con una calma exterior que contrasta con las emociones que empiezan a burbujear en su interior. De hecho, lo que parece ser una mente ordenada se ve trastornada por una inquietud inexplicable. Algo extraño está ocurriendo a su alrededor, pero él no puede identificarlo ni darle forma. En su mente, todo sigue su curso, pero hay algo, una sombra que lo sigue y que no puede deshacerse de ella. Cada vez que se da vuelta, siente que la sombra lo acecha, como un eco persistente que lo arrastra hacia un estado de angustia y desorientación. Al principio, la sombra parece un fenómeno superficial, algo que podría explicarse por el cansancio o por una mera imaginación febril. Pero con el paso de los días, la presencia de esa sombra se vuelve más concreta. Se infiltra en cada rincón de su vida. Los lugares que antes eran familiares ahora le parecen oscuros. Los rostros que veía a diario se distorsionan bajo la presión de esa sombra que, como un velo, se extiende sobre todo lo que lo rodea. El protagonista intenta racionalizar su miedo. ¿Es realmente algo sobrenatural? ¿O es una manifestación de su propia mente que se está desbordando? Galdós, con su característico estilo realista, crea un ambiente donde el protagonista se debate entre la razón y la locura, y la sombra actúa como el catalizador de su inseguridad, su miedo a lo inexplicable. Cada vez que trata de buscar una explicación lógica, la sombra se convierte en un reflejo más fuerte de su angustia interna, alejándose cada vez más de cualquier intento de comprensión racional. A lo largo del capítulo, el protagonista intenta poner distancia entre él y la sombra, pero es como si la presencia lo estuviera esperando en cada esquina. Ya no se trata solo de una sensación vaga de inquietud, la sombra tiene una forma que lo sigue, una forma que lo alcanza cuando menos lo espera. Al principio, se manifiesta en los momentos de mayor soledad, en la quietud de la noche, cuando sus pensamientos comienzan a vagar. Pero a medida que avanzan las horas del día, la sombra lo acompaña más cerca, acechando incluso en la luz del sol. Lo que parecía ser una mera abstracción empieza a tomar una presencia física. El protagonista comienza a sentir la sombra de manera casi palpable. Se siente observado, perseguido. Ya no puede escapar de la sensación de que está siendo vigilado constantemente. Esta atmósfera de constante vigilancia comienza a alterar su percepción de la realidad. Los rostros que antes eran conocidos ahora se ven deformados, y los lugares que antes le brindaban calma se convierten en escenarios de inquietud. La obra empieza a adquirir tintes de lo psicológico, lo sobrenatural y lo ambiguo. ¿Es todo producto de una mente perturbada, o hay algo más detrás de esa sombra? Galdós mantiene al lector en constante tensión, sin dar respuestas claras, pero también dejándonos pistas que invitan a la reflexión. La sombra, aunque inicialmente intangible, parece tener una fuerza que lo arrastra hacia lo desconocido, un lugar del que no puede escapar. A medida que avanza el capítulo, el protagonista comienza a dudar de su cordura. Se pregunta si lo que experimenta es real o si está perdiendo el control sobre su propia mente. La duda lo consume, y la sombra, lejos de desaparecer, se hace cada vez más poderosa. Lo acecha de manera persistente, como un recordatorio constante de que su vida está a punto de dar un giro que no sabe si podrá manejar. Este primer capítulo establece la premisa de la novela. Una lucha interna y externa entre el protagonista y una sombra que parece tener poder sobre su destino. Es un inicio de misterio y suspense, que invita a la reflexión sobre los límites entre la realidad y la imaginación, la percepción y la paranoia.
El protagonista se enfrenta a algo que, al principio, parece ser una simple inquietud, pero rápidamente se transforma en una amenaza que podría cambiar su vida para siempre. Capítulo 2. La sombra se intensifica. En este segundo capítulo, el protagonista comienza a sentirse completamente absorbido por la presencia de la sombra. Lo que al principio parecía un fenómeno aislado, una simple sensación vaga que podría haber sido atribuida a la ansiedad o al cansancio, ahora es un peso constante sobre sus hombros. Cada vez que intenta avanzar en su vida diaria, siente que la sombra lo sigue de cerca, casi como si fuera una extensión de su propio ser, algo que está íntimamente vinculado con sus pensamientos más oscuros y temores más profundos. A pesar de sus esfuerzos por racionalizar y mantener el control sobre sus emociones, el protagonista empieza a darse cuenta de que la sombra no es algo que pueda evitar con simples distracciones. Empieza a notar que sus encuentros con esta sombra no son simplemente casuales. Cada vez que se enfrenta a un momento de vulnerabilidad, ya sea en sus pensamientos solitarios o en momentos de tensión emocional, la sombra aparece más evidente y más presente. En sus pensamientos, siente que su vida, que antes transcurría en la serenidad de la normalidad, ahora está completamente alterada por esa fuerza invisible que parece controlarlo. La sombra se convierte en un símbolo de lo que está más allá de la comprensión humana. El miedo irracional, el terror que acecha en los rincones más oscuros de la mente, lo que no se puede explicar pero que al mismo tiempo te consume. Se filtra en sus sueños, en sus días más tranquilos, interrumpiendo su paz mental. El protagonista ya no puede diferenciar entre la vigilia y el sueño, porque esa sombra lo sigue incluso cuando está dormido, y cuando despierta, sigue sintiéndola a su lado. La sensación de estar siendo observado crece con el paso de los días, y su paranoia se intensifica. En un momento de gran ansiedad, el protagonista se enfrenta cara a cara con lo que parecía ser una sombra de su propia creación. Se encuentra en una habitación oscura, con la ventana cerrada, y el aire es denso. La sombra parece materializarse más allá de la esquina, en una forma que se mueve lentamente, como si tomara forma a partir de sus miedos más profundos. El terror lo consume, pero al mismo tiempo, algo en su interior le dice que la sombra es una extensión del mismo, algo que debe enfrentar y comprender. No se trata simplemente de un enemigo externo, es una manifestación de sus propios demonios internos. A medida que avanza el capítulo, el protagonista empieza a preguntarse si lo que está sucediendo es el resultado de su imaginación, de su mente que se ha desbordado, o si realmente existe una presencia sobrenatural que lo acecha. La línea entre lo real y lo irracional se difumina, y es en este punto cuando el protagonista se siente más solo que nunca, atrapado en un ciclo de desesperación y miedo. En su lucha contra la sombra, intenta encontrar una forma de liberarse de ella, pero cada intento de escape solo parece hacerla más poderosa. En una de las escenas más inquietantes del capítulo, el protagonista se encuentra con un personaje secundario, una figura que parece ser la única que lo comprende. Este personaje, que en principio parece ser una figura de apoyo, también parece estar vinculado con la sombra de manera misteriosa. A través de sus interacciones, el protagonista comienza a darse cuenta de que la sombra no solo lo persigue, sino que está relacionada con algo más grande, algo que podría tener raíces en su pasado. El personaje secundario parece saber más de lo que dice, pero se guarda secretos que parecen tener la clave para entender la sombra y su significado. La confusión se apodera de nuestro protagonista, quien ya no sabe a quién confiar. La sombra ha invadido su vida de tal manera que ya no sabe si es el resultado de sus propios miedos y traumas, o si realmente está siendo perseguido por una entidad externa. Su realidad y su psique están desmoronándose, y con cada paso, siente que la sombra lo arrastra más hacia una oscuridad de la que es cada vez más difícil salir. El capítulo termina con una sensación de desesperanza, dejando al protagonista en una situación aún más precaria que antes. El terror de la sombra ya no es algo que pueda controlar con lógica o razonamiento. Algo más grande está en juego, y el protagonista se enfrenta al dilema de si debe enfrentarse a su oscuridad interna o si debe escapar de la amenaza que lo está persiguiendo. La sombra, que comenzó como una simple sensación, ahora se ha convertido en un verdadero adversario, una presencia palpable que acecha cada rincón de su vida. Capítulo 3. La revelación de la sombra. En este tercer capítulo, la sombra sigue acechando al protagonista con una presencia más palpable que nunca. La sensación de ser observado es más intensa, como si estuviera siendo perseguido por algo que no puede controlar. Cada rincón de su vida, antes tan predecible y cómodo,
ahora parece estar impregnado de una atmósfera extraña y tensa. Ya no puede encontrar consuelo ni en sus momentos de descanso, porque la sombra lo sigue, sin importar lo que haga o a dónde vaya. La ansiedad del protagonista alcanza niveles más altos cuando empieza a sentir que ya no está simplemente siendo acechado por la sombra, sino que ha comenzado a ser una parte integral de su vida. La sombra, aunque intangible, parece estar invadiendo su mente, tomando posesión de sus pensamientos más oscuros y más temerosos. Lo que antes era una mera presencia, ahora se siente como una amenaza inminente, una fuerza que no solo lo sigue, sino que lo controla. En un intento de escapar de esta sensación opresiva, el protagonista se embarca en un viaje físico. Tal vez un cambio de lugar lo aleje de la sombra que lo consume, pero pronto se da cuenta de que no importa cuán lejos viaje, la sombra sigue con él. Esta es la revelación dolorosa que lo golpea con fuerza. No puede escapar de sí mismo, no puede escapar de sus propios miedos y ansiedades. La sombra no es solo un enemigo externo, sino una manifestación de su psique rota, de sus inseguridades más profundas. Esta aceptación de la sombra como una parte inherente del mismo es un golpe devastador para el protagonista, quien hasta este momento había luchado por negar su existencia. El capítulo da un giro hacia lo introspectivo, ya que el protagonista se enfrenta a la cruda realidad de que la sombra es algo que debe comprender, no solo combatir. Mientras camina por las calles de la ciudad, en sus momentos de soledad, se pregunta si la sombra es una condena o si, de alguna manera, puede encontrar una forma de redención en ella. Esta lucha interna, entre el miedo a la sombra y el deseo de liberarse de ella, lo consume por completo. Se siente perdido, atrapado en una espiral en la que sus propios pensamientos y emociones parecen ser sus peores enemigos. En este contexto, el protagonista recuerda fragmentos de su vida pasada, momentos que había intentado olvidar o que habían quedado enterrados en su mente. La sombra, como si fuera un espejo de su propio sufrimiento, le muestra recuerdos dolorosos, decisiones erróneas que nunca se atrevió a confrontar. La revelación de la sombra no solo lo enfrenta a una presencia sobrenatural, sino sus propios traumas no resueltos. Es como si la sombra tuviera el poder de desenterrar sus miedos más profundos, las heridas que nunca se cicatrizaron. El protagonista decide finalmente confrontar la sombra. En un momento de desesperación, se enfrenta a ella de manera directa, buscando entender qué representa realmente. En esta confrontación, la sombra no se revela de inmediato. Parece que está probando su determinación, su voluntad de enfrentarla. Es en este enfrentamiento cuando el protagonista experimenta una sensación de caos interno, en el que se mezclan sus pensamientos, emociones y recuerdos de manera desconcertante. Sin embargo, en medio de esta tormenta de pensamientos, también se siente una pequeña chispa de claridad. La sombra, aunque oscura y aterradora, parece ofrecerle una oportunidad para reconciliarse con su pasado, para aceptar lo que ha sido y lo que es ahora. Mientras la confrontación con la sombra continúa, el protagonista se da cuenta de que no puede seguir huyendo de ella. Ya no se trata de un enemigo que pueda derrotar de forma convencional, sino de un aspecto profundo de su ser que debe comprender y aceptar. La sombra no desaparecerá, pero tal vez pueda encontrar una forma de coexistir con ella, de aprender a vivir con su presencia constante sin dejar que la destruya. El capítulo termina con una sensación ambigua. Por un lado, el protagonista parece haber dado el primer paso hacia la aceptación, hacia la comprensión de su relación con la sombra. Pero por otro, el camino hacia la paz interior parece aún largo y lleno de incertidumbres. La sombra lo acompaña, y en cierto modo, parece que está tomando forma, evolucionando junto con él. La historia avanza hacia una confrontación más profunda, donde el protagonista tendrá que decidir si sigue luchando o si aprende a vivir con lo que considera su propia oscuridad. Capítulo 4. El reflejo de la sombra. El protagonista comienza a darse cuenta de que la sombra no es solo una presencia que lo persigue, sino también un espejo de su alma, un reflejo de todo lo que ha evitado enfrentar en su vida. Esta toma de conciencia, aunque dolorosa, marca el comienzo de un proceso de transformación que, aunque incierto, ofrece una posibilidad de entendimiento y redención. En lugar de huir, empieza a buscar respuestas sobre lo que la sombra realmente representa, intentando desentrañar sus propios miedos, culpas y deseos reprimidos. Este capítulo da un giro hacia el análisis profundo de su psique. La sombra parece tomar diferentes formas a lo largo de sus reflexiones, adaptándose a sus emociones y pensamientos. En algunos momentos, parece volverse más opaca,
como si el protagonista estuviera al borde de perder el control por completo. En otros, la sombra se torna más nítida, más definida, como si estuviera revelando una verdad que el protagonista no estaba preparado para ver. El protagonista decide pasar más tiempo en solitario, aislándose de las distracciones del mundo exterior para adentrarse más en su mente. En su retiro, intenta escribir sobre lo que está viviendo, buscando entender el fenómeno que lo atormenta. Sin embargo, la sombra no se queda quieta ni pasiva. A medida que profundiza en sus pensamientos, siente que la presencia oscura lo rodea con más fuerza. Es como si todo lo que escribe, cada palabra que plasma en el papel, lo acercara más a la oscuridad que siente tan próxima. Una de las primeras revelaciones importantes llega cuando el protagonista se enfrenta a un recuerdo de su infancia. Recuerda un momento de su niñez, un hecho aparentemente insignificante, pero que lo marcó profundamente: la muerte de un ser querido, un acontecimiento que nunca logró procesar completamente. Este suceso, al igual que otros traumas pasados, se encuentra vinculado a la sombra. El protagonista comienza a entender que la sombra no solo se alimenta de sus miedos actuales, sino también de todos aquellos recuerdos dolorosos que se han quedado atrapados en su subconsciente, sin ser plenamente comprendidos o aceptados. En su búsqueda de respuestas, el protagonista empieza a buscar ayuda en otras personas. Se siente perdido y busca en los demás alguna luz que lo guíe fuera de este túnel oscuro en el que se ha metido. Sin embargo, se da cuenta de que las personas a su alrededor no comprenden lo que está viviendo. Nadie parece percatarse de la sombra que lo persigue, ni tampoco entienden la magnitud de su sufrimiento. A pesar de intentar compartir sus pensamientos con algunos cercanos, el protagonista se siente aún más aislado. Nadie parece estar dispuesto a escuchar o a entender la magnitud de lo que está ocurriendo en su interior. Al mismo tiempo, empieza a entender que su lucha con la sombra es personal. Nadie más puede ayudarlo a enfrentarla. Solo él tiene el poder de confrontarla y comprender su significado. Es en este punto cuando surge la duda más profunda: ¿la sombra es algo que puede ser superado, o simplemente es parte de su ser, algo con lo que debe aprender a vivir? En medio de su tormento, el protagonista empieza a buscar momentos de calma, intentando encontrar alguna paz en medio del caos. Sale a caminar por la ciudad, sumido en sus pensamientos, y en una tarde gris, se detiene frente a un espejo en una tienda. Al mirarse, se da cuenta de que la sombra no es algo que se proyecte desde fuera, sino que parece estar directamente conectada con su propio reflejo. En ese instante, experimenta una revelación brutal: la sombra es, en gran medida, una proyección de su propio ser. No es algo que lo acecha desde fuera, sino algo que ha estado dentro de él todo el tiempo. El capítulo se cierra con el protagonista quedándose frente al espejo, contemplando su reflejo. La sombra lo observa con la misma intensidad con la que él se observa a sí mismo, y es en este momento cuando parece comprender que su lucha con la sombra es, en última instancia, una lucha consigo mismo. La sombra no puede ser eliminada por completo, porque es una parte de su identidad, una manifestación de sus propios miedos, errores y sufrimientos. Ahora, más que nunca, debe decidir si continuará huyendo de ella o si será capaz de enfrentarla y aprender a coexistir con ella. Capítulo 5: La confrontación con el pasado. En este quinto capítulo, el protagonista da un paso crucial en su enfrentamiento con la sombra. Se adentra en los rincones más oscuros de su memoria, buscando entender las raíces de lo que lo persigue. En su empeño por desentrañar el misterio de la sombra, se da cuenta de que ésta es mucho más que una simple aparición. Es el reflejo de su vida no vivida, de las decisiones que tomó, quizás, de aquellas que dejó de tomar. La sombra lo acosa, lo empuja a mirar hacia atrás, hacia momentos de su vida que había decidido olvidar o que nunca se atrevió a enfrentar. Mientras las horas pasan, el protagonista comienza a analizar sus relaciones pasadas, especialmente con personas que fueron importantes para él, pero que ahora forman parte de su pasado. Revive las conversaciones que jamás cerró, los desacuerdos que jamás resolvió. La sombra, lejos de ser una entidad externa, parece haber crecido a partir de esos momentos incompletos, de las interacciones no resueltas que dejaron huellas en su ser. Uno de los recuerdos que más lo atormenta es la relación con su madre, una figura clave en su vida. La sombra aparece de forma vívida cuando recuerda las discusiones con ella, las palabras no dichas, las expectativas no cumplidas. La relación, aunque cargada de amor, estuvo marcada por silencios y malentendidos que nunca se aclararon. El protagonista se da cuenta de que su incapacidad para comunicarse con su madre, para comprenderla en su totalidad,
ha sido uno de los factores que alimentó la sombra. La presencia de la sombra parece, entonces, una manifestación de los vacíos que dejó esta relación, la falta de resolución. A medida que profundiza más en sus recuerdos, se da cuenta de que su vida está llena de decisiones que tomó de forma impulsiva, sin pensar en las consecuencias a largo plazo. La sombra parece resonar con esos momentos de arrepentimiento, aquellos en los que eligió el camino más fácil o más cómodo, en lugar de enfrentarse a la dureza de la verdad. Los recuerdos de sus amigos perdidos, las promesas rotas, las oportunidades desperdiciadas, todos ellos son piezas del rompecabezas de la sombra que lo persigue. Es en este proceso de introspección cuando el protagonista empieza a darse cuenta de que, tal vez, la sombra no es un enemigo que se debe destruir, sino una parte inherente de su existencia que debe ser entendida y aceptada. Al comprender que la sombra es el resultado de sus propias acciones, empieza a darse cuenta de que la verdadera confrontación no está en tratar de huir o rechazarla, sino en enfrentarse a ella con la verdad de su vida. En un momento de gran revelación, el protagonista decide enfrentar a la sombra en un espacio cerrado, donde se encuentra a solas con sus pensamientos. Se mira al espejo una vez más, pero ahora de una manera diferente. La sombra no lo observa desde el exterior, sino que parece surgir de su propio reflejo, como si estuviera integrada en su ser. La revelación lo golpea con fuerza, no puede escapar de la sombra, porque es una parte de su identidad. Esta sombra es su vida no vivida, sus miedos, sus recuerdos y sus culpas. No es algo ajeno a él, sino algo que ha estado con él todo el tiempo. En un intento por aceptar esta verdad, el protagonista se deja llevar por un sentimiento de tristeza y resignación. Sabe que, aunque puede aprender a convivir con la sombra, nunca podrá eliminarla por completo. La sombra está demasiado arraigada en su ser, y lo que parecía ser una amenaza externa ahora se revela como una parte indisoluble de su identidad. Aceptarlo no es fácil, pero es el primer paso hacia la reconciliación interna. El capítulo cierra con el protagonista, ya no luchando contra la sombra, sino sentándose en silencio, contemplando el reflejo de su vida. La sombra lo acompaña, pero ahora lo observa con una mirada menos temerosa. Ha dejado de ser su perseguidora y se ha convertido en su compañera, en un recordatorio constante de las huellas que ha dejado en su camino. Aunque no puede cambiar el pasado, el protagonista comienza a comprender que solo puede avanzar cuando acepta la sombra como parte de sí mismo, y no como un enemigo a derrotar. Capítulo 6. La búsqueda de la redención. En este capítulo, el protagonista, tras haber aceptado la presencia constante de la sombra, comienza a sentir un vacío más profundo que nunca. A pesar de su intento por encontrar paz en la aceptación, descubre que la mera coexistencia con la sombra no es suficiente para sanar las heridas de su pasado. El peso de sus arrepentimientos y sus viejas decisiones lo sigue atormentando, como si la sombra continuara creciendo a medida que él se resigna. La carga de las emociones no procesadas y las culpas no resueltas se convierten en una losa sobre su alma. Es aquí donde surge la necesidad de redención. En un intento por encontrar alivio, el protagonista se adentra en un viaje interior hacia el perdón, un proceso que resulta más arduo de lo que había anticipado. La redención no es algo que pueda alcanzarse de manera sencilla, sino que debe ser ganada, paso a paso, enfrentando aquellos aspectos de su vida que había estado evitando con desesperación. Así, emprende una búsqueda de reconciliación, tanto con los demás como consigo mismo. Decide hacer frente a sus errores pasados, enfrentarse a las personas que ha herido a lo largo de los años, aquellas que quedaron marcadas por su indiferencia o sus malas decisiones. Es un acto de valentía, porque sabe que no todos estarán dispuestos a perdonarlo, y las consecuencias de sus actos podrían ser irreparables. No obstante, siente que este es el único camino hacia la liberación, la única forma de cerrar el ciclo que la sombra representa en su vida. Su primera acción es intentar enmendar la relación con su madre, una figura clave que aparece en su mente constantemente. A través de cartas llenas de arrepentimiento y sinceridad, el protagonista trata de comunicar sus sentimientos, de expresar lo que nunca pudo decirle en vida. En cada palabra escrita, busca liberar la carga de culpabilidad que ha llevado durante tanto tiempo. Aunque es consciente de que ya no puede cambiar el pasado, entiende que puede ofrecer una explicación que tal vez ayude a curar una herida que nunca tuvo cierre. Mientras sigue adelante con esta búsqueda de redención, también se enfrenta a su propia lucha interna. En su aislamiento, medita sobre los momentos en los que fue egoísta, insensible, y sobre las decisiones que tomaron el rumbo de su vida.
Cada recuerdo se convierte en una oportunidad para reflexionar y cambiar. Se da cuenta de que la sombra ha sido, en parte, una manifestación de su propio miedo a enfrentarse a la verdad de sí mismo, a sus fallas y debilidades. Solo cuando reconoce esas fallas puede comenzar a buscar una verdadera redención, no solo ante los demás, sino ante su propio corazón. En paralelo, el protagonista comienza a sanar su relación con antiguos amigos a quienes también les falló. Se encuentra con viejos conocidos, algunos de los cuales ya han formado sus propias vidas lejos de él, pero a quienes no ha olvidado. Sus conversaciones son dolorosas. Porque la verdad no se puede ocultar, y todos, incluso los que lo habían perdonado antes, ahora ven las huellas de su desconcierto y arrepentimiento. Es en estos encuentros donde el protagonista se da cuenta de que no puede esperar que el perdón sea automático, y que incluso la reconciliación más profunda puede ser una experiencia dolorosa. Sin embargo, cada conversación es un paso más hacia su propia liberación. A lo largo de este proceso de reparación, la sombra parece desvanecerse, no porque desaparezca por completo, sino porque pierde el poder de atormentar al protagonista. Ahora, la sombra lo sigue, pero no lo persigue de manera implacable. Se convierte en una presencia que está ahí, recordándole sus errores, pero también las lecciones aprendidas. Es como si la sombra fuera un testigo silencioso de su evolución, que lo acompaña mientras él da pasos hacia la madurez emocional y espiritual. Al final del capítulo, el protagonista llega a la comprensión de que la redención no es un destino, sino un viaje continuo. Ya no busca eliminar la sombra, sino aprender a vivir con ella de manera que no gobierne su vida. En este proceso, la sombra se convierte en un recordatorio constante de sus imperfecciones, pero también de su capacidad de crecimiento, de transformación. Ha dejado de ser un enemigo, y ha pasado a ser una parte fundamental de su viaje hacia la paz interior. Capítulo 7. El encuentro con la verdad. En este capítulo, el protagonista da un paso más allá en su camino hacia la redención, enfrenta la verdad absoluta sobre sí mismo. Después de haber trabajado en reparar las relaciones externas, se da cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos por corregir el pasado, aún hay algo profundamente perturbador que lo sigue persiguiendo, la verdad sobre su propia naturaleza, sus miedos más íntimos y sus deseos reprimidos. La sombra, que parecía haber menguado, toma una forma más aterradora, pues se revela como una manifestación de la verdad no aceptada. Esta verdad no solo incluye los errores cometidos, sino también las emociones no expresadas, los sueños olvidados y las partes de sí mismo que ha mantenido en la oscuridad. El protagonista, consciente de que su camino hacia la redención no está completo mientras ignore esta verdad, decide buscarla. Ya no le basta con solucionar sus relaciones externas. Sabe que el mayor enemigo al que debe enfrentarse es la negación de su propia identidad, la incapacidad de aceptar sus sombras internas. Así, se adentra en la introspección, en la reflexión profunda sobre su ser, en busca de la verdad que se ha escapado entre sus dedos durante años. Este proceso de revelación lo lleva a una serie de momentos cruciales, en los que comienza a recordar aspectos de su vida que había preferido olvidar. Recuerda las aspiraciones que dejó de lado por el miedo al fracaso, las pasiones que abandonó por miedo a ser juzgado, las decisiones que tomó por conveniencia y no por amor. Cada uno de estos recuerdos parece traer consigo una dosis de angustia, pues el protagonista se da cuenta de que, en muchos momentos de su vida, ha vivido de acuerdo a las expectativas ajenas y no a las suyas propias. El encuentro con su verdad no es fácil, y el dolor de enfrentarse a sus propias mentiras internas lo sacude profundamente. Sin embargo, a medida que lo hace, siente que la sombra empieza a desvanecerse, como si al aceptar sus fallos y sus imperfecciones, al reconocer sus sueños rotos y sus temores más profundos, ésta dejara de tener poder sobre él. La sombra ya no lo atormenta como antes. Ahora parece estar simplemente observando, como si aceptara también que la verdad debe ser liberada. En este proceso de autodescubrimiento, el protagonista se enfrenta a uno de sus mayores temores, la incapacidad de ser amado tal como es. Durante años, temió ser rechazado si mostraba su verdadera cara, si revelaba sus inseguridades, sus errores y su fragilidad. Ahora, al aceptar esa parte de sí mismo, comienza a entender que el amor verdadero no puede existir sin la aceptación de la vulnerabilidad. Se da cuenta de que, para que otros lo amen, debe ser capaz de amarse a sí mismo, con todas sus imperfecciones y sus contradicciones. Sin embargo, este viaje hacia la verdad no se completa con un simple momento de iluminación. El protagonista se enfrenta a una constante lucha interna, pues el miedo a la soledad, al rechazo,
y a la desaprobación sigue presente. Cada vez que avanza en su aceptación, un nuevo temor surge, un nuevo recuerdo doloroso resucita. La sombra, aunque disminuida, sigue al acecho, y cada paso hacia la verdad requiere un esfuerzo consciente por parte del protagonista. Sin embargo, en este capítulo, queda claro que, aunque la verdad puede ser aterradora, es también la única manera de alcanzar la paz. El capítulo concluye con el protagonista sentado en silencio, tras un largo día de confrontaciones internas. La sombra, ya no un enemigo temible, lo acompaña de manera silenciosa. Al final, el protagonista susurra para sí mismo que ha comenzado a entender la verdadera naturaleza de la sombra. Esta no es una presencia externa, sino una proyección de su vida no vivida, de sus verdades no aceptadas. La verdad, aunque dura y dolorosa, es la llave para la libertad. En ese momento, el protagonista siente una ligera sensación de paz, como si, finalmente, hubiera dado el primer paso hacia la aceptación plena de sí mismo. Capítulo 8. El peso de la nostalgia. En este capítulo, el protagonista comienza a enfrentarse a uno de los sentimientos más complejos y humanos, la nostalgia. Tras haber enfrentado sus temores internos y haber dado los primeros pasos hacia la aceptación de sí mismo, ahora se ve arrastrado por los ecos del pasado, esos recuerdos que, aunque dolorosos, siguen desempeñando un papel fundamental en su vida emocional. La nostalgia se presenta como una sombra que lo envuelve, más suave pero igualmente intensa. Los recuerdos de un tiempo en el que todo parecía más claro y sencillo lo asaltan con fuerza, como si fuera un lugar donde su alma aún anhela refugiarse. La nostalgia no es solo un deseo de regresar a lo que fue, sino también una forma de confrontar lo que ya no puede ser. Los momentos de juventud, las ilusiones perdidas y las oportunidades que nunca se materializaron empiezan a revivir en su mente. En este capítulo, el protagonista reflexiona sobre las decisiones que lo llevaron por el camino que ahora recorre. Pregunta qué habría sido de él si hubiera elegido de otra manera, si hubiera tomado otro camino en su vida. A pesar de que ahora comprende que no puede cambiar el pasado, la nostalgia lo arrastra en una lucha emocional. Recuerda a las personas que amó y que ya no están en su vida, a los momentos de felicidad que parecían tan lejanos. Cada una de estas memorias lo golpea con una mezcla de melancolía y arrepentimiento, y siente que la sombra vuelve a acercarse, como si la nostalgia fuera una extensión de ella misma, un recordatorio de las oportunidades perdidas. El protagonista decide entonces enfrentarse a estos recuerdos de una manera diferente. En lugar de ceder a la tristeza o el arrepentimiento, comienza a ver en la nostalgia una oportunidad para aprender. Se da cuenta de que, aunque no puede recuperar el pasado, puede seguir adelante con las lecciones que esos recuerdos le brindan. La nostalgia, entonces, se convierte en un maestro silencioso que lo guía para entender mejor su vida, lo que fue y lo que puede ser. Cada recuerdo perdido se convierte en una pieza fundamental en la construcción de su ser actual. En este proceso de reconciliación con el pasado, el protagonista también se encuentra con los vestigios de su juventud, los lugares que solía frecuentar, las personas con las que compartió momentos inolvidables. Al regresar a estos espacios, se enfrenta a una verdad incómoda. Aunque los recuerdos se mantienen intactos, las personas han cambiado, las situaciones son diferentes y la vida ha seguido su curso, indiferente a su nostalgia. Este choque con la realidad lo hace sentir, por un instante, que está perdiendo su conexión con el mundo que conoció, con la versión de sí mismo que alguna vez fue. Sin embargo, al final del capítulo, el protagonista llega a una comprensión más profunda. La nostalgia no es algo que deba rechazarse, sino que es una parte inherente del ser humano, un recordatorio de que la vida está en constante transformación. El protagonista se da cuenta de que, si bien no puede regresar al pasado, puede honrarlo y permitir que esa nostalgia lo impulse hacia el futuro. Ya no se ve atrapado en el dolor del que hubiera sido, sino en la posibilidad de vivir el presente con mayor conciencia y gratitud por lo que fue y por lo que está por venir. La sombra, que una vez estuvo relacionada con sus temores, ahora parece alejarse un poco más. Al reconciliarse con su pasado, el protagonista comienza a comprender que la sombra no puede ser eliminada ni desterrada, pero sí puede ser integrada. En este capítulo, el protagonista da un paso importante hacia la aceptación total, comprendiendo que la nostalgia, lejos de ser su enemiga, puede ser un vehículo hacia el entendimiento de sí mismo y una forma de sanar las heridas que dejó en su camino. Capítulo 9. La tentación del olvido. En este capítulo, el protagonista se enfrenta a una de las tentaciones más poderosas que ofrece el ser humano: el olvido.
Tras haber alcanzado una comprensión profunda de sí mismo y haberse reconciliado, en parte, con su pasado, comienza a sentir la presión de querer huir de los recuerdos dolorosos que lo siguen acosando. El peso de la nostalgia y la constante presencia de la sombra lo han dejado exhausto, y empieza a preguntarse si realmente vale la pena seguir reviviendo esos momentos que lo atormentan. El deseo de liberarse de los recuerdos pesados, de las decisiones equivocadas, de las personas que ya no forman parte de su vida, se convierte en una tentación que se le presenta con una claridad desconcertante. La idea de olvidar, de comenzar de nuevo, de borrar los vestigios del pasado, se cruza por su mente como una posibilidad atractiva. Quizás, piensa, si se olvidara de todo lo que ha vivido, podría empezar desde cero, sin las cargas que lo atan al sufrimiento. El protagonista lucha contra esta tentación. Por un lado, el olvido le promete una liberación de las ataduras del pasado, una oportunidad para reinventarse sin la sombra de sus propios errores. Pero, por otro lado, sabe que el olvido no es más que una falsa solución, una salida fácil que solo lo alejaría de su proceso de crecimiento. Él ya ha comenzado a entender que la verdadera redención no viene de borrar el pasado, sino de aceptarlo en su totalidad, con todos sus aciertos y fracasos. En medio de su tormenta interna, el protagonista se encuentra con una figura clave, un viejo amigo, alguien del pasado que representa los tiempos más felices de su vida. Este amigo lo invita a olvidar, a dejarse llevar por la rutina diaria, a enfocarse en el presente y a dejar atrás los fantasmas del pasado. La propuesta, aunque tentadora, le resulta inquietante. Mientras escucha las palabras de su amigo, el protagonista se da cuenta de que éste parece haberse rendido a la comodidad del olvido, viviendo una vida superficialmente feliz, sin cuestionar el precio que paga por esa indiferencia hacia su propio dolor. Este encuentro lo lleva a una reflexión profunda sobre la diferencia entre vivir en el presente y negar el pasado. El protagonista se da cuenta de que, aunque la tentación del olvido sigue siendo fuerte, tiene un valor incalculable en sus recuerdos y en la forma en que ha llegado a comprender su vida. Los momentos de dolor, las pérdidas y los errores son las huellas que han marcado su existencia, y cada uno de esos recuerdos contribuye a su crecimiento como ser humano. En la segunda mitad del capítulo, el protagonista decide rechazar la tentación del olvido. A pesar de la comodidad que éste le ofrece, comprende que la verdadera paz solo se logra cuando uno es capaz de enfrentar la totalidad de su vida, sin escapar de lo que fue. La sombra, que ha estado a su lado durante tanto tiempo, deja de parecer un enemigo tan grande. Al aceptar que el olvido no es la respuesta, el protagonista comienza a integrar esos momentos oscuros en su ser, como una parte más de su identidad, y no como algo a lo que temer. Al final del capítulo, el protagonista toma una decisión clave. Seguirá adelante con su vida, pero lo hará con el peso de la experiencia y el aprendizaje que ha obtenido hasta ahora. No hay vuelta atrás, no hay olvido posible. Lo que queda es la aceptación plena de lo vivido, con sus luces y sombras. En lugar de huir de sus recuerdos, el protagonista elige enfrentarlos, aprendiendo a vivir con ellos sin dejarse dominar. Este capítulo pone de relieve la lucha interna entre el deseo de olvidar y la necesidad de recordar, mostrando cómo la verdadera liberación proviene de la aceptación del pasado. El olvido, aunque tentador, no es la respuesta a sus problemas, sino la integración de su historia. La sombra, aunque presente, pierde su poder a medida que el protagonista avanza en su proceso de aceptación. Capítulo 10. La revelación del alma. En este capítulo, el protagonista se enfrenta a una verdad que ha estado evitando durante todo su viaje emocional, la revelación de su alma. Tras rechazar la tentación del olvido, y al integrar las lecciones del pasado, el protagonista comienza a despojarse de las máscaras que había usado para esconder su vulnerabilidad. A lo largo de la historia, ha ido construyendo una imagen de sí mismo basada en sus logros, en sus relaciones superficiales y en las expectativas de los demás. Pero ahora, en este punto de su proceso de sanación, se enfrenta a la cruda realidad de quien es en su esencia más profunda. Este capítulo se centra en la experiencia del protagonista de mirarse al espejo, no solo en sentido físico, sino también emocional y espiritual. En la quietud de una noche de reflexión, el protagonista se siente abrumado por una sensación de soledad, no en el sentido de estar desamparado por los demás, sino en la comprensión de que finalmente debe enfrentarse a sí mismo sin las barreras que había creado a lo largo de su vida. En un momento de silencio profundo, surge una serie de recuerdos y pensamientos que antes había apartado. Se da cuenta de que ha estado huyendo de su propia vulnerabilidad, de su humanidad, de las partes de sí mismo que considera débiles o inadecuadas.
Durante años, había querido demostrar que era fuerte, exitoso y capaz de controlar su destino, pero en el fondo, sabía que siempre había existido una fragilidad emocional que temía mostrar, tanto a los demás como a sí mismo. A medida que los recuerdos se amontonan, se va formando una imagen más clara de su verdadera esencia. El protagonista recuerda momentos de su infancia, sus primeros amores, sus fracasos y frustraciones, y las decisiones que tomaron forma en sus relaciones personales. Con cada memoria que resucita, experimenta una mezcla de emoción y desilusión. Reconoce la cantidad de energía que ha gastado en tratar de encajar en moldes ajenos, en tratar de ser alguien que no era por el temor a ser juzgado. El despertar de esta verdad interna es a la vez liberador y doloroso. Al comprender que su alma ha estado ocultándose detrás de una fachada construida por el miedo y la necesidad de aceptación, el protagonista se siente vulnerable y expuesto. Pero, al mismo tiempo, esta revelación le ofrece la oportunidad de renovarse. Finalmente, puede aceptar que ser humano implica no solo los logros y éxitos, sino también las imperfecciones y contradicciones que lo hacen auténtico. A lo largo de este capítulo, el protagonista se enfrenta a una crisis existencial, preguntándose si alguna vez podrá ser realmente libre de las expectativas ajenas o de las propias inseguridades. Sin embargo, al final del capítulo, llega a una conclusión trascendental. La verdadera libertad no está en esconderse detrás de una imagen idealizada de sí mismo, sino en abrazar toda su humanidad, en aceptar sus sombras tanto como sus luces. Esta aceptación radical de sí mismo lo libera de la prisión de las expectativas externas y lo prepara para una nueva fase de su vida, donde ya no se trata de demostrar nada, sino de ser fiel a su propia esencia. Este capítulo, por lo tanto, marca el clímax de la transformación del protagonista, ya que, por fin, comienza a comprender que la paz interior solo se logra cuando se acepta a uno mismo en su totalidad, sin los filtros del miedo o del juicio. La sombra, que antes representaba los aspectos oscuros y temidos de su alma, ya no lo asusta. Al comprender y aceptar estos aspectos, la sombra comienza a desvanecerse, convirtiéndose en una parte integrada y armoniosa de su ser. Capítulo 11. La reconciliación. En este capítulo, el protagonista se enfrenta a un proceso de reconciliación no solo con su pasado, sino también con las personas y circunstancias que han marcado su vida. Después de la revelación de su alma y de haber aceptado sus propios defectos y vulnerabilidades, se da cuenta de que el próximo paso hacia su libertad interior implica perdonar. Esta etapa de su evolución emocional lo lleva a entender que, para seguir adelante, debe soltar el resentimiento y los juicios que ha guardado durante años hacia aquellos que lo han lastimado. Durante mucho tiempo, el protagonista vivió atrapado en un ciclo de resentimiento, culpando a otros por los errores cometidos y por las heridas que lo marcaron. Estos sentimientos lo mantenían preso, impidiéndole avanzar. Ahora, al haber aprendido a aceptar su propia imperfección, comienza a comprender que no puede esperar que los demás cambien, pero sí puede elegir cómo responder a sus acciones. En este capítulo, el protagonista toma la decisión de buscar la reconciliación. La primera persona a la que se enfrenta es alguien del pasado, un viejo amigo que en su juventud fue un confidente cercano, pero que, por circunstancias y malentendidos, terminó alejándose. Durante mucho tiempo, el protagonista cargó con el dolor de esta separación, sin querer reconocer su propia responsabilidad en la ruptura de su amistad. Con una mezcla de temor y esperanza, decide contactar a su antiguo amigo. La conversación es tensa al principio, pues ambos se sienten vulnerables y al mismo tiempo, desconcertados por lo que ha cambiado entre ellos. Sin embargo, conforme la charla avanza, el protagonista comienza a entender que la reconciliación no significa borrar el pasado ni olvidar lo que sucedió. Significa reconocer las fallas de ambos, asumir las responsabilidades y ofrecer perdón, no solo a los demás, sino a sí mismo. Lo que comienza como una conversación cargada de tensión emocional termina con un abrazo, una señal de que, aunque no todo se puede reparar, hay espacio para el perdón. Sí. Primer paso hacia la reconciliación abre la puerta para que el protagonista se enfrente a otros episodios no resueltos de su vida. A lo largo del capítulo, se muestra cómo cada reconciliación, ya sea con personas del pasado o consigo mismo, lo acerca más a una paz interior que no depende de las circunstancias externas, sino de su capacidad para liberar el rencor. A medida que avanza el capítulo, el protagonista también se da cuenta de que, al perdonar, no solo está liberando a los demás de su propia condena, sino también a él mismo. Los recuerdos amargos que antes lo atormentaban comienzan a perder su poder, pues ya no los ve como una carga,
sino como una oportunidad de aprendizaje. El perdón, entonces, se convierte en una herramienta de sanación personal, que lo permite avanzar sin el peso del pasado. El protagonista también se enfrenta a su propia culpa. Por primera vez en mucho tiempo, es capaz de mirarse con compasión y reconocer que, al igual que todos los demás, también cometió errores. Al aceptar su humanidad y su capacidad de equivocarse, logra reconciliarse consigo mismo. Este proceso de perdón y autocompasión lo libera de la carga emocional que lo había mantenido prisionero durante años, abriéndole un camino hacia la paz interna. Este capítulo concluye con una sensación de renovación. El protagonista ya no está arrastrando el peso de la ira o el resentimiento, y aunque sabe que la reconciliación no significa que todo estará resuelto, se siente más ligero, como si hubiera hecho un gran paso hacia una nueva etapa de su vida. A medida que se aleja de la conversación con su viejo amigo, mira al horizonte con una nueva perspectiva, dispuesto a enfrentar lo que venga con una mente y un corazón más abiertos, sin las sombras del pasado que lo acechaban. Capítulo 12. El renacer del espíritu. En este capítulo, el protagonista experimenta una profunda transformación emocional y espiritual. Después de la reconciliación consigo mismo y con los demás, comienza a comprender que la verdadera paz no se encuentra en las circunstancias externas ni en las relaciones, sino en su capacidad de conectarse con su propio ser interior. Al haber liberado su corazón del peso del resentimiento y la culpa, se abre a una nueva forma de vida, más ligera y más consciente. En este proceso de renacer, el protagonista se dedica a explorar su vida desde una nueva perspectiva. Con la reconciliación ya alcanzada, se da cuenta de que el mundo ya no lo amenaza de la misma manera. Las dificultades que antes lo habrían desbordado ahora le parecen más llevaderas, porque ha aprendido a enfrentarlas con una mente tranquila y un corazón más sabio. Ya no se ve a sí mismo como una víctima de los demás ni como alguien incapaz de cambiar, sino como un ser capaz de tomar las riendas de su destino con valentía y aceptación. A medida que profundiza en su interior, el protagonista comienza a descubrir nuevas pasiones y deseos que había dejado atrás durante años. Antes de su proceso de reconciliación, su vida estaba dominada por las expectativas ajenas, los miedos y las preocupaciones por el futuro. Ahora, liberado de esas presiones, se permite explorar lo que realmente le apasiona. Se da cuenta de que ha estado viviendo para complacer a los demás, y de que su verdadero propósito solo se encuentra al conectar con su esencia más pura. Este capítulo refleja una serie de momentos de autodescubrimiento, en los cuales el protagonista se permite ser quien realmente es, sin las máscaras que la sociedad o el miedo le impusieron. Se adentra en la naturaleza, en la soledad, y empieza a redescubrir las pequeñas maravillas que antes le pasaban desapercibidas. El canto de un pájaro, el brillo del sol al amanecer, el sonido de la lluvia sobre el techo. Esos pequeños momentos, antes olvidados o ignorados por la rutina, ahora se vuelven significativos y llenos de belleza. El protagonista también comienza a involucrarse en nuevas actividades que lo conectan con su verdadera esencia. Se dedica a actividades que había dejado de lado por años, como la lectura, la pintura y la música. Al principio, estas actividades le resultan extrañas, como si fuera un niño que empieza a explorar el mundo por primera vez. Sin embargo, a medida que se adentra en ellas, comienza a sentir una profunda satisfacción en el proceso de crear, sin esperar nada a cambio, sin la presión de los resultados. A lo largo de este capítulo, el protagonista se enfrenta a la importancia de la aceptación plena, no solo de sí mismo, sino también de la vida tal y como es. Sabe que no puede controlar todo lo que ocurre a su alrededor, pero ha aprendido a controlar su actitud frente a los eventos. Ya no se ve a sí mismo como una víctima de las circunstancias, sino como un ser que elige cómo reaccionar ante la vida. Este cambio de mentalidad le permite ver el mundo con nuevos ojos, con gratitud, con compasión y con una profunda conexión con el presente. El capítulo culmina con una escena de tranquilidad absoluta. El protagonista se encuentra en un lugar apartado, rodeado de naturaleza. Mientras contempla el paisaje, siente una profunda paz interna. Por primera vez en su vida, se da cuenta de que no tiene que correr tras un futuro incierto ni preocuparse por un pasado que ya no puede cambiar. En su corazón, se siente pleno, sabiendo que está viviendo una vida más auténtica, basada en la aceptación, la serenidad y la conexión con su verdadero ser. Capítulo 13. La trascendencia de la sabiduría. En este capítulo, el protagonista se enfrenta a una nueva fase de su vida, marcada por una comprensión más profunda de su ser y de la vida misma.
Tras haber experimentado la reconciliación, el perdón y la renovación espiritual, se ve ahora ante una instancia más elevada, la búsqueda de la sabiduría que le permita trascender sus limitaciones y enfrentar las adversidades con serenidad y comprensión. La sabiduría, en este caso, no es la mera acumulación de conocimientos, sino el entendimiento profundo de la naturaleza de la existencia, del sufrimiento y de la alegría. El protagonista, con su corazón más ligero y su mente más tranquila, comienza a leer obras filosóficas y espirituales, buscando respuestas a las grandes preguntas de la vida. Se siente atraído por la idea de que el verdadero conocimiento no se encuentra en los libros ni en las enseñanzas externas, sino en la experiencia directa de la vida. Mientras estudia y reflexiona sobre las grandes enseñanzas de la humanidad, el protagonista llega a la conclusión de que la sabiduría más valiosa es la que brota del interior, aquella que solo puede adquirirse a través de la introspección, la observación y la experiencia. Es entonces cuando se da cuenta de que no hay ninguna verdad absoluta ni respuesta única, sino que cada ser humano es responsable de su propio camino y de la manera en que interpreta su existencia. A medida que avanza en su búsqueda de sabiduría, el protagonista también se enfrenta a una nueva forma de relacionarse con los demás. Ya no busca la aprobación externa ni se deja arrastrar por las opiniones de quienes lo rodean. En lugar de eso, se convierte en un observador atento, dispuesto a aprender de todas las personas y situaciones, pero sin apegarse a ninguna de ellas. Esta postura le permite mantener una perspectiva más equilibrada y objetiva, reconociendo la impermanencia de todas las cosas y la necesidad de vivir en el momento presente. Durante este proceso, el protagonista se encuentra con diversas personas que también están en búsqueda de la verdad. Algunos buscan respuestas en la religión, otros en la ciencia, y algunos más en las filosofías orientales. Cada uno de ellos aporta una perspectiva única sobre la vida, pero el protagonista sabe que, aunque todas estas enseñanzas tienen valor, lo que realmente importa es lo que él pueda aprender de su propia experiencia. En este capítulo, también se presenta una reflexión sobre el sufrimiento. El protagonista, que ha vivido momentos de profunda angustia y desesperación, llega a comprender que el sufrimiento no es algo a evitar a toda costa, sino una parte inherente de la vida humana. En lugar de huir de él, comienza a verlo como una oportunidad de crecimiento. Aprende a aceptar el sufrimiento como un maestro que lo enseña a ser más compasivo, más humilde y más consciente de la fragilidad de la vida. La sabiduría que el protagonista va adquiriendo lo convierte en una persona más tranquila, menos reactiva y más comprensiva. A medida que se adentra en este nuevo camino de conocimiento, también se da cuenta de que la sabiduría no se trata solo de entender la vida, sino de saber vivirla con plena conciencia, sin aferrarse al pasado ni obsesionarse con el futuro. La verdadera sabiduría reside en la capacidad de estar presente, de aceptar la vida tal como es y de aprender a fluir con ella, sin resistencia. Al final del capítulo, el protagonista tiene una revelación: la sabiduría no es un destino, sino un proceso continuo de aprendizaje y transformación. No importa cuán profundo llegue a comprender la vida, siempre habrá más que descubrir y más que aprender. Este entendimiento lo llena de una sensación de paz y gratitud, sabiendo que el camino hacia la sabiduría es interminable, pero también infinitamente valioso. Capítulo 14. El legado de la experiencia. En el capítulo final de esta transformación, el protagonista reflexiona sobre todo lo que ha aprendido y vivido a lo largo de su viaje. Ahora, con un entendimiento más profundo de sí mismo y del mundo que lo rodea, se da cuenta de que no puede quedarse solo con el conocimiento adquirido. El verdadero legado de su experiencia es compartir esa sabiduría con los demás, de manera que los frutos de su crecimiento puedan beneficiar a quienes lo rodean. A lo largo de su proceso de autodescubrimiento, ha sido testigo de su propia evolución, desde el sufrimiento y la confusión hasta la paz y la claridad interior. Este viaje no solo ha sido una búsqueda individual, sino también un camino que lo ha conectado con los demás de una manera más profunda. La capacidad de escuchar, comprender y ofrecer apoyo se ha convertido en una parte integral de su ser. Ya no es el mismo individuo que comenzó este camino, es alguien que ha tocado la esencia de la vida y ha aprendido a vivir con mayor autenticidad. El protagonista comienza a entender que el verdadero propósito de la sabiduría y el autoconocimiento no es acumular logros personales o aislados, sino utilizar todo lo aprendido para contribuir a la comunidad, al entorno y a aquellos que más lo necesitan. Este acto de compartir la sabiduría, la compasión y el amor es lo que realmente marca la diferencia en la vida de una persona. Con esta nueva perspectiva, el protagonista comienza a interactuar de manera más abierta con quienes lo rodean. Se convierte en un mentor informal,
ofreciendo palabras de aliento, apoyo y orientación a aquellos que atraviesan dificultades similares a las que él vivió. No lo hace con arrogancia ni con el deseo de imponerse, sino con la humildad de quien sabe que la vida es una constante enseñanza y que cada ser tiene su propio camino. La vida del protagonista se llena ahora de una serenidad y una gratitud que antes le resultaban inalcanzables. Comprende que la clave para vivir en paz es soltar las expectativas, aceptar la incertidumbre y confiar en el proceso de la vida. Sabe que todo lo que ha experimentado, tanto lo bueno como lo malo, ha sido necesario para su crecimiento personal. En las últimas páginas del libro, el protagonista se encuentra en un lugar tranquilo, observando la puesta de sol. Siente una profunda conexión con el momento presente y con la naturaleza que lo rodea. Ya no busca nada fuera de sí mismo para sentirse completo. Todo lo que necesita está dentro de él. El capítulo culmina con una reflexión final. La vida no es un destino, sino un camino constante de transformación. Y en ese camino, el mayor regalo que podemos recibir es la capacidad de vivir con plenitud, sin miedo al futuro ni arrepentimientos por el pasado. Al cierre del capítulo, el protagonista se despide de su antigua forma de ser. Ya no es la misma persona que comenzó su viaje. Ahora es alguien que ha alcanzado un entendimiento más profundo de sí mismo y del mundo. Y, aunque sabe que el camino sigue, se siente en paz con el presente, sabiendo que su legado no estará en las cosas que haya hecho, sino en la manera en que haya sido capaz de vivir y compartir su experiencia. Y así concluye la historia de La sombra de Benito Pérez Galdós. Si te ha gustado este recorrido literario, no olvides apoyar al canal. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más clásicos como este. Suscríbete y comparte para que más personas disfruten de estos maravillosos relatos. Hasta la próxima. Mientras estudia y reflexiona sobre las grandes enseñanzas de la humanidad, el protagonista llega a la conclusión de que la sabiduría más valiosa es la que brota del interior, aquella que solo puede adquirirse a través de la introspección, la observación y la experiencia. Es entonces cuando se da cuenta de que no hay ninguna verdad absoluta ni respuesta única, sino que cada ser humano es responsable de su propio camino y de la manera en que interpreta su existencia. A medida que avanza en su búsqueda de sabiduría, el protagonista también se enfrenta a una nueva forma de relacionarse con los demás. Ya no busca la aprobación externa ni se deja arrastrar por las opiniones de quienes lo rodean. En lugar de eso, se convierte en un observador atento, dispuesto a aprender de todas las personas y situaciones, pero sin apegarse a ninguna de ellas. Esta postura le permite mantener una perspectiva más equilibrada y objetiva, reconociendo la impermanencia de todas las cosas y la necesidad de vivir en el momento presente. Durante este proceso, el protagonista se encuentra con diversas personas que también están en búsqueda de la verdad. Algunos buscan respuestas en la religión, otros en la ciencia, y algunos más en las filosofías orientales. Cada uno de ellos aporta una perspectiva única sobre la vida, pero el protagonista sabe que, aunque todas estas enseñanzas tienen valor, lo que realmente importa es lo que él pueda aprender de su propia experiencia. En este capítulo, también se presenta una reflexión sobre el sufrimiento. El protagonista, que ha vivido momentos de profunda angustia y desesperación, llega a comprender que el sufrimiento no es algo a evitar a toda costa, sino una parte inherente de la vida humana. En lugar de huir de él, comienza a verlo como una oportunidad de crecimiento. Aprende a aceptar el sufrimiento como un maestro que lo enseña a ser más compasivo, más humilde y más consciente de la fragilidad de la vida. La sabiduría que el protagonista va adquiriendo lo convierte en una persona más tranquila, menos reactiva y más comprensiva. A medida que se adentra en este nuevo camino de conocimiento, también se da cuenta de que la sabiduría no se trata solo de entender la vida, sino de saber vivirla con plena conciencia, sin aferrarse al pasado ni obsesionarse con el futuro. La verdadera sabiduría reside en la capacidad de estar presente, de aceptar la vida tal como es y de aprender a fluir con ella, sin resistencia. Al final del capítulo, el protagonista tiene una revelación: la sabiduría no es un destino, sino un proceso continuo de aprendizaje y transformación. No importa cuán profundo llegue a comprender la vida, siempre habrá más que descubrir y más que aprender. Este entendimiento lo llena de una sensación de paz y gratitud, sabiendo que el camino hacia la sabiduría es interminable, pero también infinitamente valioso. Capítulo 14. El legado de la experiencia. En el capítulo final de esta transformación, el protagonista reflexiona sobre todo lo que ha aprendido y vivido a lo largo de su viaje. Ahora, con un entendimiento más profundo de sí mismo y del mundo que lo rodea,
se da cuenta de que no puede quedarse solo con el conocimiento adquirido. El verdadero legado de su experiencia es compartir esa sabiduría con los demás, de manera que los frutos de su crecimiento puedan beneficiar a quienes lo rodean. A lo largo de su proceso de autodescubrimiento, ha sido testigo de su propia evolución, desde el sufrimiento y la confusión hasta la paz y la claridad interior. Este viaje no solo ha sido una búsqueda individual, sino también un camino que lo ha conectado con los demás de una manera más profunda. La capacidad de escuchar, comprender y ofrecer apoyo se ha convertido en una parte integral de su ser. Ya no es el mismo individuo que comenzó este camino, es alguien que ha tocado la esencia de la vida y ha aprendido a vivir con mayor autenticidad. El protagonista comienza a entender que el verdadero propósito de la sabiduría y el autoconocimiento no es acumular logros personales o aislados, sino utilizar todo lo aprendido para contribuir a la comunidad, al entorno y a aquellos que más lo necesitan. Este acto de compartir la sabiduría, la compasión y el amor es lo que realmente marca la diferencia en la vida de una persona. Con esta nueva perspectiva, el protagonista comienza a interactuar de manera más abierta con quienes lo rodean. Se convierte en un mentor informal, ofreciendo palabras de aliento, apoyo y orientación a aquellos que atraviesan dificultades similares a las que él vivió. No lo hace con arrogancia ni con el deseo de imponerse, sino con la humildad de quien sabe que la vida es una constante enseñanza y que cada ser tiene su propio camino. La vida del protagonista se llena ahora de una serenidad y una gratitud que antes le resultaban inalcanzables. Comprende que la clave para vivir en paz es soltar las expectativas, aceptar la incertidumbre y confiar en el proceso de la vida. Sabe que todo lo que ha experimentado, tanto lo bueno como lo malo, ha sido necesario para su crecimiento personal. En las últimas páginas del libro, el protagonista se encuentra en un lugar tranquilo, observando la puesta de sol. Siente una profunda conexión con el momento presente y con la naturaleza que lo rodea. Ya no busca nada fuera de sí mismo para sentirse completo. Todo lo que necesita está dentro de él. El capítulo culmina con una reflexión final. La vida no es un destino, sino un camino constante de transformación. Y en ese camino, el mayor regalo que podemos recibir es la capacidad de vivir con plenitud, sin miedo al futuro ni arrepentimientos por el pasado. Al cierre del capítulo, el protagonista se despide de su antigua forma de ser. Ya no es la misma persona que comenzó su viaje. Ahora es alguien que ha alcanzado un entendimiento más profundo de sí mismo y del mundo. Y, aunque sabe que el camino sigue, se siente en paz con el presente, sabiendo que su legado no estará en las cosas que haya hecho, sino en la manera en que haya sido capaz de vivir y compartir su experiencia. Y así concluye la historia de La sombra de Benito Pérez Galdós. Si te ha gustado este recorrido literario, no olvides apoyar al canal. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más clásicos como este. Suscríbete y comparte para que más personas disfruten de estos maravillosos relatos. Hasta la próxima.